Hola, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo encuentro. El día de hoy vamos a empezar a leer el segundo capítulo del libro Terapia para resolver problemas de Jay Haley, que se titula como Cómo impartir directivas. Así que empecemos. Recuerdo el caso de un hombre joven, cercano a los 30, que anhelaba ser un gran novelista, pero no lograba decidirse a sentarse ante la máquina de escribir y poner manos a la obra. Era simplemente incapaz de producir. También tenía miedo de las mujeres. Podía entablar relación con prostitutas, pero jamás había tenido una cita común con una mujer. Vino a la terapia pidiendo que le resolvieran ambos problemas. Él quería escribir y quería salir con mujeres. La estrategia terapéutica era obvia. Cuando se plantean dos síntomas debemos valernos del uno para curar el otro. Le pedí que me indicara cuántas páginas diarias debía escribir y me respondió que una página de 250 palabras. Entonces le impartí la directiva de escribir 6 páginas por semana. Consiguió que le diera un día de asueto, advirtiéndolo que, de no cumplirla, en el curso de la semana siguiente tendría que invitar a 3 mujeres jóvenes distintas hasta completar 3 salidas. Si en la semana subsiguiente no escribía las 6 páginas prescriptas, debería concertar nuevamente 3 citas. Antes que invitar a salir a una mujer, el joven corrió a la máquina y escribió metódicamente un mínimo de 6 páginas semanales. Más adelante se resolvió el problema de las relaciones con las muchachas. El terapeuta que adopta este enfoque triunfa inevitablemente. Si el paciente escribiera, resolvería un problema, y si no escribía, resolvía otro problema, puesto que debía salir con mujeres. Por supuesto, es esencial saber impartir directivas de manera tal que sean ejecutadas. Es una desgracia que la mayoría de los recursos y de los cursos de formación clínica no incluyan la enseñanza de esta técnica. En buena medida, debemos aprenderla por nuestra cuenta, a menos que encontremos un eximio terapeuta como Milton Erickson y podemos recibir de él alguna enseñanza. La mayor parte de lo que decimos en este capítulo y en esta serie de encuentros que van a abarcar el capítulo 2, vamos a hablar de estas técnicas de directivas de Milton Erickson. Ahora bien, hablemos de la finalidad de las directivas. Las directivas o tareas impartidas a los individuos y familias tienen varias finalidades. Primero, el objetivo de la terapia es hacer que la gente se comporte de manera diferente, para que tenga así experiencias subjetivas diferentes. Las directivas son un medio de provocar esos cambios. 2. Se las emplea para intensificar la relación entre clientes y terapeutas. Al decirles a aquellos que deben hacer, el terapeuta entra a participar en la acción y adquiere importancia, porque el individuo debe hacer o no hacer lo que él dice. Si deben hacer algo durante la semana, el terapeuta permanece ligado a sus vidas durante todo ese lapso de tiempo, pues piensan qué pasaría si no cumplen con esa tarea. Si la cumplen a medias, si la alteran para ejecutarla a su modo, etc., en la próxima entrevista el terapeuta habrá adquirido más importancia para ellos de lo que habría tenido si no les hubiese dado esa directiva. Y tercero, las directivas se usan para obtener información. La manera en que reacciona la gente al recibir una directiva es esclarecedora con respecto a ellos mismos y a cómo responderán a los cambios deseados. Ya cumplan la tarea impuesta, no la cumplan, olviden cumplirla o lo intenten infructuosamente, el terapeuta tendrá una información que de otro modo no poseería. Lo mismo ocurre en realidad durante la conversación preliminar en torno a la tarea. Por ejemplo, si esta consiste en hacer algo a la hora del desayuno, se enterará de lo que ocurre en ese momento del día, pues hablarán de ello al discutir la forma en que cumplirían la directiva. Ahora bien, ¿qué es una directiva? A algunos terapeutas les incomoda impartir directivas, quizá porque les parece que no deberían asumir la responsabilidad de decirles a otros qué deben hacer. Es importante destacar que pueden darse en forma directa o implícita, por una inflexión de la voz, un ademán o un silencio oportuno, deslizados durante la conversación. Todo cuanto se haga en terapia puede ser visto como una directiva. Si
en una entrevista o un individuo o una familia está hablando sobre algo y el terapeuta dice, háblame más de eso, o se limita a sentir con la cabeza y a sonreír, alentándolo a continuar, está impartiendo desde cierto punto una directiva. Si alguien dice algo que no le agrada, puede pedirle que no vuelva a decirlo nunca más y con eso le está indicando qué debe hacer. Eso también puede expresarlo frunciendo el ceño y apartándose con un gesto del que habla. Toda acción del terapeuta constituye un mensaje para que la otra persona haga algo. En ese sentido está impartiendo una directiva. Si alguien declara me siento desdichado y él replica comprendo, se siente desdichado, esas palabras no suenan a directiva pero pueden definirse como tal, por cuanto indican que las formulaciones de esa persona le interesan y que debe decir más cosas relacionadas con el tema o que está bien que las diga. Por otra parte, al responder a esta formulación de su interlocutor, no habiéndolo hecho con otras, le está señalando su importancia. Su respuesta también denota la necesidad de conversar más sobre esos puntos tan importantes. Una vez que el terapeuta advierta que diga lo que diga o calle lo que calle, le estará indicando a una persona que haga algo o deje de hacerlo, le será más fácil aceptar la idea de impartir directivas. Es más, aun cuando intente derivarlas haciéndole notar al cliente que está tratando de que él dirija sus actos, al lograr así estará orientando su conducta. Puede haber momentos en que el terapeuta no desee asumir la responsabilidad de dirigir el comportamiento de alguien. Si le preguntan ¿debo abandonar mi empleo o debo divorciarme?, quizás sea mejor responder eso debe decidirlo usted mismo. Pero si habría alguna opción sobre dicha decisión, se la transmitirá al cliente a través de lo que diga expresa o tácitamente, el tono con el que hable y con los gestos. Sin embargo, aún así, puede descargar en el cliente la responsabilidad de la decisión, si no quiere asumirla él mismo. La cuestión de quién es responsable de qué en la terapia es un asunto complejo. Un terapeuta puede considerarse autor de una directiva y responsable de un determinado curso de acción, pero un examen más detenido de su intercambio con el cliente indicará, quizá, que éste lo indujo a impartirla. A menudo la responsabilidad que asume el terapeuta le es conferida por el cliente de manera más directa. Una madre puede pedirle al terapeuta que hable de un tema delicado para que ella y sus hijos puedan discutirlo, y el terapeuta optará por cooperar asumiendo la responsabilidad de traerlo a colación. Es posible que algunas veces desee relevar al cliente de toda responsabilidad y otras darle la sensación de que está aceptándola cuando en realidad no es así. En este capítulo que estamos leyendo acá juntos, no tratamos la enmarañada cuestión de quién determina realmente un curso de acción en un punto de partida entre el terapeuta y el cliente, sino más bien el modo de impartir directivas cuando el terapeuta supone que es quien mueve la primera pieza como si fuera una partida de ajedrez. Hablemos ahora del tipo de las directivas. Hay dos maneras de impartir directivas. Primero, decirle a la gente qué debe hacer con el propósito de lo que lo cumplan. Y segundo, decírselo con el propósito de que no lo cumplan, o sea, de que cambien por vida de la rebelión. Aunque haremos hincapié en la forma de dar directivas a las familias enteras, los mismos procedimientos se aplican en esencia para impartirlas en una entrevista individual. Comencemos por la primera manera, que comprende dos tipos de directivas. Primero, ordenarle a alguien que deje de hacer algo, y segundo, pedirle que haga algo diferente. En el primer caso, el terapeuta trata de modificar el comportamiento de una familia diciéndole a uno o varios de sus integrantes que dejen de hacer lo que están haciendo. Por ejemplo, si una madre se entromete cuando el padre e hijo intentan dialogar entre sí, el terapeuta puede pedirle en términos amables o enérgicos que no se entrometa. Esta es una de las directivas más difíciles, aunque no imposibles, de hacer cumplir. Por lo común, es preciso gozar de un gran prestigio o tener reputación de experto para lograr que alguien abandone su comportamiento habitual con solo pedírselo. La cosa es más fácil cuando se trata de problemas menores o situaciones educacionales. A veces es bueno decirle a alguien dado a la bebida que deje de beber, pues tal vez obedecerá,
Pero si el problema es grave, probablemente beberá más y el terapeuta no suele tener poder suficiente para hacer cumplir la directiva. Del mismo modo, en el caso de familias con problemas menores, algunas madres dejarán de entrometerse cuando hablan su esposo y su hijo varón si se les pide que lo hagan. Pero si el problema es grave, en vez de no intrometerse, la madre puede polemizar con el terapeuta arguyendo de que no la aprecia o no la comprende. Una directiva de cese de comportamiento debe ir acompañada de otros mensajes. Tal vez sea preciso repetirla a menudo o magnificarla poniéndose de pie y agitando las manos mientras se insta a la madre a que deje de actuar así, o ubicar a la madre tras una pantalla de visión unilateral y hacerle observar la conversación entre padre e hijo, o recurrir a la ayuda de estos pidiéndole que impidan toda interrupción por parte de la madre. Generalmente, si el terapeuta le dice a alguien que abandone su comportamiento habitual, debe optar para ello una actitud extrema u obtener la cooperación de otros miembros de la familia, en el sentido de que cambien su conducta para apoyarlo en la tarea. A menudo es como si quisiéramos impedir que un río se desborde. Podemos tratar de bloquearlo, pero el río rebasará el dique y el terapeuta acabará ahogado. Pasemos ahora a las directivas del tipo B o 2. El terapeuta trata de cambiar el comportamiento de una familia pidiéndole a sus miembros que adopten una conducta diferente a la usual, que prueben nuevos hábitos. En vez de tratar de indicar el río, el terapeuta lo desvía hacia un nuevo cauce. El pedido de cambio de conducta puede hacerse primero mediante buenos consejos, segundo dando directivas para cambiar la secuencia que tiene lugar dentro de la familia. Por lo común, de nada sirve a la gente que le digan que deben tratarse mejor los unos a los otros. Entre otras cosas, ya han recibido buenos consejos de otras personas y no han sido capaces de seguirlos. Por ejemplo, los consejos no suelen dar resultado en el caso de la madre que se pelea con su hija por la hora de la noche en que ésta regresa al hogar. El terapeuta puede decirles que cada uno debería escuchar con respeto los argumentos de la otra e insistirlas a ser más amables y a llegar a alguna transacción satisfactoria para ambas. En la mayoría de los casos de esta clase de consejos, o dar esta clase de consejos, cuando parece que no se han dado cuenta de que deben obrar así y cree estar diciéndoles algo nuevo, siendo en realidad los clientes saben muy bien cómo deben comportarse. Su problema estriba en que le es imposible seguir esa conducta. Cada vez que intentan ser amables y comprensivas, acaban ensanzarándose en una reyerta incontenible. Los buenos consejos suelen ser inútiles a menos que el cliente sea bastante corto de entenderlas o que se trate de un problema leve de tipo educacional. En caso de caer en la tentación de aconsejar a los miembros de una familia, el terapeuta puede preguntar, por ejemplo, ¿qué les diría si quisiera darles un buen consejo? Y oirá las respuestas de todos los que tienen cada uno de los clientes en mente y ya le fueron dados en el pasado también sin resultado alguno. Aconsejar bien significa suponer que la gente ejerce control racional sobre sus actos, idea que quizás conviene desechar si se quiere triunfar en el campo terapéutico. Acá nos referimos a aquellas directivas que se proponen cambiar las formas de tratarse entre sí en los miembros de una familia, introduciendo así la acción. Este objetivo puede alcanzarse de muchas maneras. Por ejemplo, si madre e hija pelean continuamente sobre la hora de la noche en que la joven vuelve al hogar, puede pedírsele al padre que se haga cargo del problema. Esta directiva cambiará la secuencia que tiene lugar dentro de la familia. En esta situación podrían emplearse muchas otras clases de directivas. El modo en que han de impartirse para que sean ejecutadas es cuestión de habilidad y de práctica.